El frío zumbido metálico de la nave nodriza del Consejo Galáctico atravesó el vacío del espacio en las profundidades de las entrañas de la nave. El capitán FX caminaba con impaciencia. Sus alargados dedos reptiles golpeaban el panel de control mientras sus brillantes ojos amarillos escaneaban los informes de estado. Todo estaba funcionando sin problemas. El Consejo estaría complacido después de todo. Habían tenido éxito en capturar al rehén más valioso del universo conocido, la mayor arma de la humanidad, la hija del hombre más desvalido de la galaxia. El comandante Jackson KFX se permitió un momento de satisfacción. Una niña humana que apenas había salido de su adolescencia, ahora estaba en su posesión, y una vez que tuvieron a su padre, el guerrero más temido de la galaxia, de rodillas rogando por misericordia, finalmente podrían poner a la Tierra de rodillas. El poder del Consejo Galáctico no sería desafiado en la celda de detención. Akan se sentó tranquilamente con sus manos, atada con ataduras de alta tecnología que neutralizaban cualquier intento de escapar. Su mente se aceleró. No era un soldado como su padre, pero había aprendido una cosa o dos sobre sobrevivir de él. Si los extraterrestres pensaron que capturarla sería la clave para controlar a Jackson Kane, estaban gravemente equivocados. La puerta de la celda se abrió con un suave siseo, revelando al capitán Threx y dos guardias armados. «Eres terriblemente tranquilo para alguien en tu situación». THX se burló su lengua de tenedor. Saliendo entre sus afilados dientes, miró sus ojos azules desafiante. «No conoces a mi padre, ¿verdad?» Threx rió entre dientes oscuramente. «Oh, lo conocemos bien, lo hemos estudiado. Durante años su fuerza, su crueldad, pero incluso los guerreros más grandes tienen debilidades. Y tú, querida, eres su mayor defecto». Ava se inclinó hacia atrás, su voz fría. «Estás equivocado. Mi padre no tiene debilidades. Y si crees que tomarme hará que se rinda, no entiendes nada sobre los humanos». La sonrisa petulante del capitán vaciló por un breve momento. Se giró bruscamente e hizo un gesto a sus guardias para que lo siguieran. Mientras la puerta se cerraba detrás de ellos, Ava exhaló lentamente. Tuvo que mantenerse fuerte. Tenía que encontrar una salida. Su padre vendría por ella. De eso no tenía duda, pero no. Iba a sentarse aquí y esperar. Caín la había entrenado mejor que eso en el otro lado de la galaxia, a bordo de una pequeña nave fuertemente armada. Jackson Kane se quedó en silencio mirando fijamente hacia la vasta extensión del espacio. Su mandíbula se apretó y sus músculos se tensaron con apenas. Fury reprimió al Consejo Galáctico, que había cometido el peor error de su existencia al llevarse a su hija y lo pagarían con todo lo que tenían. Habían establecido las coordenadas para la nave nodriza. Una voz vino desde detrás de él. Era Kira, su segunda al mando y una de las pocas personas que había sobrevivido a una misión junto a Caín. Ella lo observó de cerca, sabiendo que cuando se ponía así, no había vuelta atrás. Caín respondió con voz como grava. «No tenemos mucho tiempo». Kira asintió. Su mano agarraba la empuñadura de su arma. «¿Estás seguro de esto?» «Entra solo». Los ojos de Caín se entrecerraron. «Se llevaron a mi hija. No tienen idea de lo que viene». Kara no discutió. Ella sabía que no debía cuestionarlo cuando su mente estaba decidida, y ahora mismo el hombre más letal de la galaxia estaba preparado para traer el infierno sobre cualquiera que se interpusiera entre él y su hija. La pequeña nave se lanzó al hiperespacio, desapareciendo en el vacío mientras Caín se preparaba para la pelea de su vida. El Consejo Galáctico lo había empujado demasiado lejos, y ahora entenderían el verdadero significado del miedo. De regreso en la madre capitán de barco, Threx estaba caminando de un lado a otro otra vez. Mientras más pensaba en las palabras de la chica, más inquieto se ponía. Jackson Kane era impredecible y eso lo hacía peligroso. Aún así, el Consejo había dado órdenes y desobedecer esas órdenes era mucho más peligroso que el propio Caín. Pero, ¿y si Ava tenía razón? ¿Y si Caín no reaccionaba de la manera que esperaban? Threx sacó los pensamientos de su cabeza. Él era el que tenía el control. Tenía la ventaja. Caín era solo un hombre altamente habilidoso y letal, pero aún era solo un hombre. De repente, las luces parpadearon y sonó una alarma de advertencia. En toda la nave, el corazón de THX dio un vuelco. Corrió a la sala de control, donde sus subordinados estaban luchando. ¿Qué está pasando? «Threx»,
Exigió una nave no identificada acercándose a alta velocidad. Uno de los oficiales informó con su voz temblorosa. ¿Es el humano? Threx preguntó aunque ya sabía la respuesta. Sí, señor. Jackson Kane. La sangre de Tax se heló. Cain estaba aquí y la cacería había comenzado. La sangre de Tearaxis Cain se enfrió y la cacería había comenzado. Grace. Escudos, preparen todos los sistemas de armas. Threx gritó con su voz delatando un indicio de pánico. La tripulación se apresuró a seguir sus órdenes, pero la tensión en el aire era palpable. Nadie se había enfrentado nunca a Jackson Kane y sobrevivido, no sin una pérdida sustancial, y ahora el hombre más letal de la galaxia se acercaba a ellos, con un único propósito: recuperar a su hija. La sala de control era un torbellino de actividad. Las luces parpadearon furiosamente y el zumbido de las defensas de la nave al encenderse reverberó a través de las paredes metálicas. Pero incluso con la tecnología alienígena más avanzada a su disposición, Threx no podía deshacerse de la sensación de fatalidad inminente. La nave de Sir Kane se está moviendo demasiado rápido para que nuestros interceptores la ataquen. Uno de los oficiales gritó con los ojos muy abiertos, con miedo. Va a romper nuestro perímetro de defensa exterior en menos de 2 minutos. Los dedos en forma de garra de FX se clavaron en la consola de control. Así no era como se suponía que debían ir las cosas. El Consejo le había asegurado que Cain nunca llegaría tan lejos. Habían subestimado al humano, un error que podría costarles caro desplegar los drones de asalto. Quiero que esa nave sea destruida antes de que se acerque a nosotros. THX gritó, su voz quebrándose. Bajo la presión en la inmensidad del espacio, la pequeña nave de Cain se abrió paso, sin esfuerzo, entre los drones de asalto del Consejo, cada uno explotando en un destello de luz mientras sus sistemas de apuntado precisos los eliminaban uno por uno dentro de la cabina. La expresión de EXP-Decan era de control frío. Furia, sus manos se movían como relámpagos sobre los controles. Sus ojos nunca dejaban el objetivo por delante. La nave nodriza del Consejo Galáctico, ellos, pensaron que podían ser más astutos que él. Pensaron que se rendiría. Bajo presión. Suplicar misericordia, ceder a sus demandas, ellos. No se dieron cuenta de que Jackson Cain no tenía límites cuando se trataba de proteger a su hija. La voz de Cain. Kira irrumpió. En la tensión, nos estamos acercando al escudo, es lo único entre nosotros, y la nave Cain no se inmutó. Desvió la energía a los escudos frontales. Yo me encargaré del resto. Kara no le preguntó. Redirigió el poder como se le indicó, sabiendo muy bien que Cain tenía un plan, incluso si era casi suicida, mientras la nave se dirigía hacia la nave nodriza del Consejo Galáctico. El enorme escudo de energía brilló ante ellos, una barrera impenetrable diseñada para resistir cualquier asalto. Pero Cain no era un atacante cualquiera. Su nave se estrelló contra el escudo con una fuerza brutal y por una fracción de segundo pareció que la energía lo repelería. Pero luego la nariz de su nave atravesó cortando un agujero mientras se abría paso a través del poderoso campo. Volaron chispas y sonaron las alarmas en ambos lados. Pero Cain no se detuvo a bordo de la nave del Consejo THX. Se llenó de horror cuando la nave de Cain atravesó el escudo, dejando un rastro de destrucción a su paso. Él rompió el escudo, gritó un técnico. El pánico se extendió por la sala de control. ¿Cómo es eso posible? Threx, gritó, su miedo hirviendo en rabia. Concentre toda la potencia de fuego en su nave, no se le puede permitir aterrizar, pero era demasiado tarde. La nave de Cain rugió en la bahía de atraque de la nave nodriza del Consejo Galáctico, estrellándose contra las puertas del hangar con la fuerza de un meteorito. El metal chirrió y se dobló cuando la nave se detuvo. El humo salió, su casco dañado antes de que los equipos de seguridad pudieran reaccionar. La escotilla de la nave se abrió de golpe. Jackson Kane salió vestido con una armadura de combate negra. Su expresión mortal, su rifle de plasma cobró vida brillando con una feroz luz azul. Mientras escaneaba el área, tienes 5 segundos para soltar tus armas y salir de mi camino. Cain gruñó, su voz como el crujido de un trueno. Los soldados alienígenas,
Vacilaron, sus manos temblaban mientras sostenían sus armas. Todos habían escuchado las historias sobre Jackson Kane y sobre cómo había acabado con todo el batallón sin ayuda de nadie. Algunos decían que no era humano en absoluto, que era algo más, algo. La voz de Unstoppable FX crepitó sobre el sistema. No lo enfrentes directamente, retrocede, asegura a la chica. Los soldados intercambiaron miradas antes de hacer una retirada apresurada, no queriendo ser los que probaran si las leyendas sobre Caín eran ciertas. Caín los vio oír su mandíbula apretada. Con determinación sombría, Ava murmuró en voz baja, voy, mientras Caín se adentraba más. En la nave, cada uno de sus pasos, deliberado e inquebrantable, podía sentir los ojos de las fuerzas del Consejo sobre él, observando desde las sombras, esperando su oportunidad de atacar, pero no le importaba. Cada segundo que pasaba era un segundo más cerca de encontrar a Ava y llevarla a casa en su celda. El corazón de Ava se aceleraba. Podía escuchar los ecos distantes de la batalla, las alarmas, el caos que había estallado a bordo de la nave. Sabía que solo podía significar una cosa. Su padre estaba aquí. Una sonrisa tiró de la esquina de sus labios. Pensaron que capturarla sería su victoria, pero en realidad era el principio de su fin. Caín venía y la galaxia nunca sería la misma. Los ojos del capitán FX se lanzaron a través de las pantallas de la sala de control. El pánico llenó el aire cuando los informes llegaron en masa. Caín estaba destrozando sus defensas como si no fueran nada, uno tras otro. Los soldados de élite del Consejo se retiraban o caían. Las manos de THX temblaban mientras agarraba la consola. ¿Cómo está haciendo esto? FX escupió su ira, apenas ocultando el terror debajo de ella. La respuesta era simple. Jackson King no era solo un hombre, era una leyenda. El producto de incontables guerras, batallas y misiones que lo habían llevado al límite de la capacidad humana. Ninguna tecnología o estrategia alienígena podría explicar a un hombre que no tenía nada que perder. Se dirige al bloque de detención central. Uno de los oficiales informó que su voz temblaba. «Viene por la chica». FX golpeó la consola con el puño. «Quiero que todos los soldados de esta nave converjan en ese bloque. No dejes que la alcance». Como sus órdenes se transmitieron por toda la nave, los pensamientos de THX corrieron si Caín llegaba al bloque de detención y liberaba a su hija. No habría forma de detenerlo. Todo el plan del Consejo colapsaría y la Tierra nunca se doblegaría ante sus demandas. Mientras tanto, Caín continuó su implacable marcha por los pasillos de la nave. Los soldados alienígenas le dispararon desde todos los ángulos, pero cada disparo fue desviado por su armadura, o esquivó hábilmente. El rifle de plasma de Khan respondió de la misma manera. Pernos precisos de energía azul derribaron a cualquiera. Lo suficientemente tonto como para interponerse en su camino, los cuerpos cayeron al suelo uno tras otro, pero la expresión de Khan permaneció fría y concentrada. No tenía tiempo para la piedad. Su comunicador cobró vida. Era Kira quien lo monitoreaba. Desde la nave estás a unos 100 metros del bloque de detención. Los escaneos muestran una gran concentración de tropas de True esperándote. Lo sé. Sí, respondió en voz baja. Necesitarás más potencia de fuego. No necesito más potencia de fuego. Se dijo que ya estaba detectando su próximo obstáculo. Solo necesito que salgan de mí. Muy por delante de él, el pasillo se abría a una gran sala. La entrada al bloque de detención. Docenas de soldados alienígenas estaban preparados para formar una pared de armaduras y armas. Las torretas de plasma Lean Behind the Walls, sus cañones mortales zumbaban con energía. Caín disminuyó su ritmo. Al evaluar la situación, su mente corría con cálculos tácticos. Consideraba cada ángulo, cada punto débil. No necesitaba fuerza bruta, necesitaba precisión en un movimiento fluido. Caín metió la mano en su cinturón y sacó un pequeño dispositivo esférico. Con un movimiento de muñeca lo arrojó al centro de la habitación. Los soldados apenas tuvieron tiempo de registrar el movimiento antes de que el dispositivo estallara en un destello de luz cegador. Los soldados gritaron agarrándose los ojos. Mientras estaban momentáneamente cegados, Caín no dudó. Se movió como una sombra. Su rifle de plasma atravesó a los soldados aturdidos con una eficiencia aterradora. Las torretas se giraron para apuntarlo, pero Caín ya se estaba moviendo demasiado rápido, zigzagueando entre las cubiertas. Cada torreta cayó una por una. Sus circuitos fueron fritos por disparos precisos. Menos de un minuto la habitación quedó en silencio, salvo por el crujido de la maquinaria dañada y los gemidos de los soldados heridos. Caín no se detuvo a admirar su trabajo.
Ya se estaba moviendo hacia el bloque de detención. La enorme puerta reforzada se interponía en su camino, pero no lo iba a detener. Colocó una pequeña carga explosiva contra el panel de control, dio un paso atrás y observó cómo la puerta explotaba en una lluvia de chispas y metal retorcido dentro. Ava miró hacia arriba cuando la puerta se abrió de golpe. El alivio la invadió cuando vio a su padre atravesar el humo, su silueta enmarcada por la destrucción detrás de él. Papá, gritó, su voz llena de esperanza e incredulidad. El rostro severo de Caín se suavizó por un breve momento mientras corría a su lado. ¿Estás herida?, preguntó ya, escaneándola en busca de heridas. Estoy bien, Ava, dijo su voz. Firme a pesar de todo, sabía que vendrías. Caín no perdió el tiempo, sacó un pequeño dispositivo y desactivó las ataduras que ataban sus manos. Todavía no hemos salido de esto, dijo. Su voz tranquila pero urgente. ¿Puedes? ¿Tú caminas? Ava asintió. Estoy listo los dos. Salieron de la celda, pero Caín sabía que la parte más difícil aún estaba por delante. El Consejo Galáctico no los dejaría escapar fácilmente, no después de todo lo que había hecho para llegar tan lejos mientras avanzaban por los pasillos. El comunicador de Khan volvió a crujir. Tenemos un problema. La voz de Kira se escuchó. Sonando sombría, Threx ha activado la secuencia de autodestrucción de la nave. Tienes 10 minutos antes de que todo este lugar arda en llamas. La mandíbula de Caín se tensó. Él va a quemar la nave para detenernos. Exactamente, necesitas llegar al hangar. Ahora Caín miró a Ava. Estaba cansada, pero se mantenía fuerte. Tenía su determinación, ese mismo fuego que se negaba a extinguirse. Vamos, nos vamos. De aquí, dijo Caín acelerando su paso. Corrieron a través de la nave esquivando lo que aún quedaba de fuerzas de seguridad. La cuenta regresiva estaba corriendo y podían sentir el estruendo de los sistemas de la nave, preparándose para sobrecarga en la sala de control. Threx observó el cronómetro que contaba hacia atrás. Sus dedos temblaban sobre los controles. Su orgullo lo había cegado y ahora la nave y todo lo que había en ella estarían perdidos. Pero si eso significaba destruir a Jackson Kane y evitar que la Tierra se levantara, entonces era un sacrificio que estaba dispuesto a hacer. «Comandante Kane», Threx murmuró para sí mismo viendo cómo se desarrollaba la destrucción. «Si no puedo tener la victoria». Tú tampoco. Kane y Ava irrumpieron en el hangar justo cuando sonaban las últimas alarmas de evacuación. Su nave todavía estaba allí, apenas intacta, pero operativa. Kane hizo pasar a Ava adentro y en cuestión de segundos despegaron, lanzándose hacia la atmósfera exterior detrás de ellos. La nave nodriza estalló en una explosión masiva, enviando los escombros dispersándose al espacio. Pero Jackson Kane no había terminado. Rastrearía a todos los miembros del Consejo responsables de llevarse a su hija y los haría desear nunca haberlo traicionado. La galaxia acababa de presenciar el comienzo de su venganza. Los escombros de la nave nodriza del Consejo Galáctico colgaban como un cementerio en el espacio. Los restos del poder formidable del Consejo se alejaban lentamente. La nave de C se alejaba a toda velocidad de la destrucción. El zumbido de los motores vibraba a través de la pequeña cabina. Ava se sentó junto a su padre, su pulso todavía se aceleraba por su escape. ¿Cuál es el plan ahora?, preguntó, su voz firme, pero el peso de los eventos recientes persistía en su tono. No respondió de inmediato. Sus ojos estaban fijos en la extensión estrellada que tenía por delante. El fuego de la venganza todavía ardía en su pecho, aunque ahora estaba templado. La presencia de su hija sabía que el Consejo no se detendría. Acababa de declararles la guerra de la manera más personal posible. Encontramos a los responsables, dijo finalmente Caín, su voz fría y resuelta. ¿Creen que pueden atacarme llevándote ahora contraataco? Ava asintió, entendiendo la gravedad de sus palabras. Había crecido, sabiendo que su padre era un guerrero, un protector, pero ahora estaba viendo de primera mano la rabia que lo hacía temer cruzar la galaxia, y sabía que esto no había terminado ni por asomo. Justo cuando estaba a punto de hablar de nuevo, el sistema de comunicación de la nave emitió un pitido. La voz de Kira, voz, crepitó sobre el Caín. «He interceptado una transmisión del Consejo», dijo Kira. Su tono agudo
Están luchando los principales líderes del Consejo. Van a esconderse. Están aterrorizados de ti. Bueno, Caín respondió apretando el agarre en los controles. Pero hay más. Han puesto una recompensa por ti, y cada mercenario, cazarrecompensas y asesino en la galaxia va a disparar para ti. Tengo un estómago retorcido ante la idea, ella no tenía miedo, pero la idea de convertirse en un objetivo para los peores asesinos de la galaxia era suficiente para inquietar a cualquiera. Aún así confiaba en su padre. «Déjalos venir», dijo Cain, su voz oscura e inquebrantable. «Cuanto más envían, más ejemplos daré». Kara suspiró al otro lado. «Sabes que no detendrán, Cain. Necesitarás ayuda. No puedes luchar solo contra toda la galaxia, incluso si eres Jackson Kai». Hubo una pausa, el peso de las palabras de Kira colgando en el aire. Los instintos de Cain le dijeron que rechazara la noción de que siempre había peleado sus batallas, solo confiando en nadie más que en sí mismo. Pero esto era diferente. Él ya no estaba solo. Protegiéndose a sí mismo, la vida de estaba en juego. «Necesitaremos aliados», dijo expresando en voz baja el pensamiento que ambos habían estado considerando. Cain la miró, el acero frío en sus ojos, suavizándose por un momento. Ella tenía razón y él lo sabía. El Consejo Galáctico era vasto. Su influencia se extendía a través de incontables mundos. Si quisiera destruirlos, realmente destruirlos, no podría hacerlo solo. Kira comienza a acercarse a Cain. Finalmente dijo que la decisión pesaba mucho en su pecho. «Encuentra a alguien que odie al Consejo, tanto como yo lo tienes». Kira respondió. «Y Cain, ten cuidado, estos cazarrecompensas no solo buscan dinero, ven esto como una oportunidad de hacerse un nombre al derrotarte». «Cuento con eso», dijo Cain antes, cortando los cas. Mientras la nave cruzaba por el hiperespacio, se recostó con su mente corriendo con pensamientos de lo que estaba por venir. Su padre siempre había sido más grande que la vida para ella, una fuerza imparable, una leyenda. Pero ahora estaba viendo el otro lado de esa vida, la persecución interminable de enemigos y la amenaza constante de peligro. No tenía más opción que adaptarse. Si quería sobrevivir a esto, tendría que volverse tan fuerte como papá. Ava comenzó con voz vacilante. «¿Qué pasa si vamos tras el punto débil del Consejo? Han estado atacando las colonias exteriores de la Tierra, pero su núcleo sigue intacto». Caín la miró con una chispa de interés en sus ojos. «Sigue si los golpeamos donde menos lo esperan. Donde se sienten más seguros, podríamos tomarlos desprevenidos. La fuerza del Consejo está en su creencia de que nadie puede desafiarlos directamente». Caín consideró sus palabras cuidadosamente. Ava tenía razón. La arrogancia del Consejo era su mayor defecto. Se habían acostumbrado tanto a su posición de poder que habían dejado de creer que alguien pudiera atacar el corazón de su imperio. «¿Estás sugiriendo que llevemos la pelea a ellos?», Caín preguntó con una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Javan asintió. «Esperarán que corras a esconderte. Pero si los atacamos primero, podemos interrumpir sus planes antes de que envíen a todos los cazarrecompensas de la galaxia tras nosotros». La sonrisa de Caín se convirtió en una sonrisa sombría. Su hija estaba pensando como una estratega, como alguien que entendía el juego de la guerra. No era suficiente simplemente pelear. Tenías que saber cuándo atacar y dónde lastimar más a tu enemigo. «Está bien», dijo Caín. Inclinándose hacia adelante, «lo haremos a tu manera. Atacaremos el núcleo». Ava no pudo evitar sentir una oleada de adrenalina, y su padre dijo que iban a llevar la pelea directamente al Consejo Galáctico. Era peligroso, incluso imprudente, pero era exactamente lo que necesitaban hacer. Si querían sobrevivir, no podían simplemente correr, tenían que contraatacar. Más duro e inteligente de lo que sus enemigos esperaban. Kira King llamó a través de los KS. «Nuevamente. Nuevo plan. Iremos tras los mundos centrales del Consejo. Prepara la nave para un largo viaje. Nos adentramos en territorio enemigo». La voz de Kira volvió con una mezcla de emoción y preocupación. «Vas directo a la guarida del león. Movimiento audaz». Caín. Los ojos de Caín oscurecieron su resolución. Endureciéndose, no nos esperan, y ese es su primer error. La nave avanzó a través del hiperespacio,
llevándolos hacia la siguiente fase de su misión. Caín y Ava sabían que el camino por delante estaba lleno de peligros, pero estaban listos. El Consejo Galáctico había comenzado esta guerra, pero Jackson Kane iba a terminarla y la galaxia nunca olvidaría el día en que se atrevieron a cruzar la escritura. Último hombre vivo. El viaje a través del hiperespacio. Estaba en silencio, pero la tensión en la nave era palpable. A.A. observó la estela. Pasar fuera su mente se centró en la tarea monumental que tenían por delante. Se dirigían al corazón mismo del territorio del Consejo Galáctico, un lugar donde incluso los asaltantes más atrevidos en Alblas se negaban a pisar el poder del Consejo. No estaba solo en su poderío militar, sino en el miedo que infundían en toda la galaxia. ¿Cómo? Hasta que lleguemos a sus sistemas centrales, preguntó Ava rompiendo el silencio. Los ojos de C estaban fijos en el sistema de navegación de la nave. Saldremos del hiperespacio en 6 horas. Ahí es cuando las cosas se ponen interesantes. ¿Hay alguna posibilidad de que podamos reunirnos y contarlo antes de que lleguemos a sus planetas? Ava sugirió que su mente ya estaba corriendo con estrategias. Caín asintió. Necesitaremos obtener una idea del terreno. No voy a entrar a ciegas. Kir está haciendo un escaneo profundo mientras hablamos. Necesitamos saber qué tipo de defensas han puesto en marcha. Ava se reclinó en su asiento. Su cuerpo se tensó con anticipación. Había visto a su padre prepararse para la batalla muchas veces antes, pero esto era diferente. Esta no era solo otra misión. Era una lucha por la supervivencia, por la venganza y por algo más grande que cualquiera de ellos. Si pudieran derrotar al Consejo, no solo se salvarían a sí mismos, sino que cambiarían el equilibrio de poder en la galaxia para siempre. Después de lo que pareció una eternidad, la nave finalmente salió del hiperespacio. La desaceleración repentina hizo que el corazón de Ava se acelerara cuando la inmensidad de la galaxia. El sistema central del Consejo se extendía ante ellos en el buscador de la nave, docenas de planetas, cada uno brillando, como una joya orbitando alrededor de un sol masivo. Pero había algo más también, algo que hizo que la respiración de Ava se detuviera en su garganta. El núcleo estaba fuertemente custodiado por cruceros de batalla, naves de guerra y las plataformas de defensa orbital estaban dispersas por todo el sistema como una vasta red de depredadores mortales. Caín miró la pantalla. Su mandíbula se apretó con frustración. Fortalecieron todo el sistema. La voz de Kira crepitó sobre los Ks. No hay una manera fácil de entrar. Vamos a tener que atravesar sus defensas, y eso hará sonar todas las alarmas que tengan. Ava estudió la pantalla en busca de debilidades. ¿Y si no vamos y nos dirigimos directamente? Sugirió entrecerrando los ojos. ¿Y si nos deslizamos usando sus propios puntos ciegos? Caín se volvió hacia ella intrigado. ¿Qué estás pensando? Ava señaló el extremo más alejado del sistema donde un enorme campo de asteroides se extendía entre 2 planetas exteriores. Ese campo de asteroides. Si podemos usar los escombros para enmascarar nuestro acercamiento, podríamos deslizarnos sin que nos detecten. Kara intervino. Es arriesgado. Esos asteroides son una trampa mortal. Un movimiento en falso y podríamos ser aplastados, pero es nuestra mejor oportunidad. Ya insistió. Si entramos disparando con las armas, nos destrozarán. Antes de que lleguemos al núcleo, el Consejo no espera que seamos sutiles. Los ojos de C se movieron entre el campo de asteroides y su hija. Una lenta sonrisa se extendió por su rostro. «Estás pensando como un bastón», dijo. Su voz estaba cargada de orgullo. Kara fijó el rumbo hacia el campo de asteroides. Caín ordenó que enhebraríamos la aguja una vez que estemos dentro. Nos dirigiremos a la superficie de su mundo capital mientras la nave ajustaba su curso. Ava sintió una oleada de adrenalina. Esto era todo. Estaban a punto de entrar en la fase más peligrosa de su misión, pero ya no había vuelta atrás. Si querían derrotar al Consejo Galáctico, tenían que atacar profundamente en su territorio, justo donde más dolía. Los motores de la nave zumbaban mientras se acercaban al campo de asteroides. Los enormes trozos de roca rodando por el espacio, iluminados por la luz del sol distante. Ava podía sentir la tensión en el aire. No se trataba solo de escabullirse de las defensas del Consejo. Se trataba de sobrevivir al mortal laberinto de escombros espaciales que podría aplastarlos. En cualquier momento, Caín murmuró mientras agarraba los controles.
Sus manos se movían con la precisión de un piloto experimentado que guiaba la nave a través del retorcido laberinto de asteroides. Ava contuvo la respiración cuando pasaron peligrosamente cerca de un enorme trozo de roca que se cernía sobre ellos como un depredador silencioso. La nave se sacudió cuando Days más pequeños rebotaron en el agujero, pero el enfoque de Caín nunca vaciló. Se estaban acercando. Casi estaban allí. La voz de Kira llegó a través de su tensión palpable. Solo unos pocos kilómetros más y estarán en su atmósfera exterior. El corazón de A latía con fuerza en su pecho. Si pudieran atravesar este campo, tendrían una oportunidad real de infiltrarse en el planeta capital del Consejo. Pero el campo de asteroides no era el único obstáculo. Mientras se acercaban a The Edge, una luz de advertencia repentina brilló en la consola. Las patrullas enemigas gruñó, «¡Nos han visto!». La sangre de Eva se heló en la pantalla. Un grupo de naves de guerra del Consejo había captado su señal y ahora se estaban acercando rápido. «¡Necesitamos movernos ahora!». «Kira», gritó su voz urgente Caín. Golpeó los controles enviando la nave a una caída pronunciada a través de los asteroides. Las naves de guerra del Consejo abren fuego brillantes rayos de energía atravesando el espacio a su alrededor fallando por meros centímetros. «Espera». Ladró sus ojos enfocados mientras tejía la nave a través de los espacios más estrechos entre las rocas que caían. Las naves de guerra seguían implacables en su persecución. Su mente corría. No podían superar en armamento a las naves del Consejo, no aquí afuera. Al aire libre tenían que perderlos y usar rápido los asteroides. Ava gritó por encima del ruido de las alarmas difuminándose. «¿Podemos sacudirlos en el Days?». Caín asintió con la cabeza. Sus manos borrosas mientras pilotaba la nave más profundamente en el corazón del campo. Los asteroides se volvieron densos. Los espacios entre ellos más estrechos, un movimiento en falso y serían pulverizados, pero era su única oportunidad. Las naves del Consejo los siguieron, pero a medida que se aventuraban más en el caos, los escombros comenzaron a trabajar en su contra. Un asteroide masivo chocó con una de las naves de guerra que los perseguían y lo hizo girar en Oblivion. Otro golpeó su ala contra una roca irregular mientras giraba sin control. Caín sonrió sombríamente cuando emergieron del otro lado del campo de asteroides. Dos de las naves de guerra del Consejo habían sido arrasadas por los escombros y las naves restantes se estaban quedando atrás, incapaces de seguir el ritmo de la danza mortal. Caín los estaba guiando a través de los hemos perdido. Kira dijo que su voz se llenó de... Ava exhaló con alivio. Su corazón todavía latía con fuerza, pero sabía que esto era solo el comienzo. Habían logrado pasar a las patrullas, pero ahora venía el verdadero desafío: infiltrarse en el mundo capital y atacar el corazón del poder del Consejo. «Prepárense», Caín dijo con voz calmada y concentrada. «Vamos a entrar mientras la nave descendía hacia la espesa atmósfera del planeta capital del Consejo Galáctico». Ava sintió el peso de la misión presionándola. Esto ya no era solo una operación de rescate, era un asalto total al cuerpo gobernante más poderoso de la galaxia. Si tenían éxito, pondrían al Consejo Galáctico de rodillas. Si fallaban, no dejarían este planeta con vida. Caín guió la nave a baja altura, rozando justo la superficie de las oscuras nubes tormentosas del planeta. Su objetivo era una estructura masiva en la distancia. La ciudadela del comando, el centro neurálgico de las operaciones del Consejo. Desde allí, necesitarían localizar a los líderes del Consejo y perturbar su control sobre la galaxia, pero primero tenían que entrar. Modo quieto activado. Kira informó que sus dedos volaban sobre los controles. «Deberíamos ser invisibles para sus defensas terrestres, pero no durará mucho. Nos detectarán si nos acercamos demasiado». «Java», se inclinó hacia adelante. Sus ojos se fijaron en las imponentes estructuras de la ciudadela rodeadas por capas de rejillas de defensa y torretas automatizadas. Esta no iba a ser una infiltración sencilla. Estaban entrando en la guarida del león. «¿Cómo entramos?», preguntó Eva. Su mente estaba acelerada con posibles habilidades. La mirada de Cain no dejó los controles. «Hay un punto de acceso cerca del perímetro este. Es el punto más débil de sus defensas, pero aún está fuertemente custodiado. Necesitaremos desactivar los sistemas externos antes de poder hacer un movimiento». Kara intervino. «Ya he cargado un código de interrupción en sus sistemas».
Derribará sus escudos durante exactamente 2 minutos. Después de eso estamos por nuestra cuenta. Ava respiró profundamente. 2 minutos, eso es todo lo que necesitamos. La nave se desvió hacia el perímetro este y descendió rápidamente a medida que se acercaba al suelo. La ciudadela se hizo más grande con cada en segundo lugar. Sus oscuras paredes metálicas se extendían hacia el cielo, proyectando una sombra sobre el paisaje árido. «Aquí vamos», se murmuró con la mano firme en los controles mientras la nave desaceleraba hasta detenerse justo afuera de las defensas externas de la ciudadela. Kara activó el código de interrupción y una serie de chispas parpadearon en los escudos de energía que rodeaban el perímetro. «Escudos abajo. Muévanse ahora sin dudarlo». Ava y Kane entraron en acción, excitando la nave y corriendo hacia el punto de acceso. Llevaban trajes elegantes listos para el combate, equipados con tecnología de camuflaje que los mantendría ocultos durante el mayor tiempo posible, pero no duraría para siempre. En el momento en que los escudos volvieran a estar en línea, la ciudadela sabría que estaban aquí si su corazón latía con fuerza cuando llegaron a la terminal de acceso. Un gran panel de control incrustado en la pared. Cain se movió rápidamente, anulando el sistema y otorgándoles la entrada. Las pesadas puertas de metal se abrieron con un siseo, revelando un estrecho corredor que conducía a las profundidades de la fortaleza en la que estábamos. Cain susurró: «Ahora encontramos al consejo». El interior de la ciudadela era un desnudo. En contraste con el exterior tormentoso, los pasillos eran elegantes y estériles, iluminados por una luz fría en forma de corazón. Guardias armados patrullaban los pasillos y drones de vigilancia flotaban silenciosamente sobre ellos. El pulso de Eva se aceleró mientras ella y Cain se movían en silencio por los pasillos evitando ser detectados. «Primero tendremos que eliminar el centro de comando», Cain dijo en voz baja mientras se acercaban a un cruce que es donde controlan todas las operaciones de seguridad. «Si podemos desactivarlo, tendremos un camino despejado hacia las cámaras del Consejo». Asintió y luego les «hacemos pagar». Se mueven rápidamente eliminando guardias y eludiendo los sistemas de seguridad con precisión. Cuanto más se adentraban en la ciudadela, más aumentaba la adrenalina de Ava. Cada paso los acercaba al corazón del poder del Consejo y más cerca del momento del juicio final. Finalmente llegaron al centro de comando, una gran sala fuertemente fortificada llena de filas de terminales y centros de comunicación. Los guardias dentro estaban alerta, pero no tenían idea de lo que se avecinaba. Cain le hizo una señal a Ava, y juntos lanzaron su ataque en cuestión de segundos. Los guardias fueron neutralizados, y Cain rápidamente comenzó a desactivar los sistemas de seguridad. Las alarmas sonaron y las luces rojas destellaron en toda la habitación mientras toda la ciudadela se sumió en el caos. «Saben que estamos aquí». La voz de Kira crepitó sobre su CS. «Debes moverte. Muévete ahora. Cerrarán las cámaras del Consejo en cualquier momento». Cain destrozó la última terminal desactivando los protocolos de seguridad finales. «Está hecho. Vamos con el centro de comando fuera de línea». Ava y Cain corrieron por los pasillos en dirección a las cámaras del Consejo. La ciudadela estaba en alerta máxima ahora con soldados, armados entrando en los pasillos, pero nada los iba a detener. No ahora. Mientras se acercaban a la entrada de las cámaras del Consejo, la mente de Ava corría con pensamientos de lo que había más allá del Consejo Galáctico. Los gobernantes de sistemas estelares enteros estaban justo detrás de estas puertas y estaban a punto de enfrentar al hombre más letal de la ira de la galaxia. Cain se detuvo frente a las enormes puertas ornamentadas que conducían a la cámara. Se volvió hacia Ava. Su expresión se endureció. «Mantente afilado. Intentarán negociar para manipularte. No los dejes». Ava apretó los puños. «Me llevaron. Intentaron usarme como arma. No los dejaré». Salir con la suya con una respiración profunda. Cain presionó los controles y las puertas se abrieron revelando la gran cámara del Consejo. Más allá, dentro del Consejo, los miembros estaban sentados en sus sillas reales. Sus expresiones eran una mezcla de conmoción y desafío. Cuando Cain y Ava entraron, había 6 de ellos, cada uno representando una especie diferente, cada uno responsable de incontables atrocidades en toda la galaxia. El líder del Consejo, una figura imponente con piel pálida y sin rasgos distintivos,
se puso de pie lentamente. Su voz resonó en la cámara con una autoridad helada. Jackson Caney. Sabíamos que vendrías. Los ojos de Caín ardían de furia. Cometiste el mayor error de tu vida. Te llevaste a mi hija. Ahora respondes por ello. El líder del consejo sonrió con sorna. Su voz goteaba con descendencia. ¿Crees que puedes desafiarnos? Somos el Consejo Galáctico. Gobernamos las estrellas. No eres nada. Caín dio un paso adelante. Su mano, flotando sobre su arma. Voy a destrozar este lugar y vas a verlo caer. Pero antes Caín pudo sacar su arma. El líder del consejo levantó la mano y de repente las paredes de la cámara se movieron. Los compartimentos ocultos se abrieron, revelando docenas de guardias armados y torretas automatizadas. Todas, apuntando directamente a Caín y Ava. Has caído en nuestra trampa, Caín el líder. Se burló. No pensaste que te dejaríamos llegar tan lejos sin prepararte para ti, ¿verdad? El corazón de AA se aceleró cuando se dio cuenta de la gravedad de su situación. Estaban rodeados, superados en número y armamento. El consejo había estado listo para ellos todo el tiempo. Pero Caín no se inmutó. Miró fijamente al líder del consejo con una resolución fría e inquebrantable. ¿No entiendes?, dijo su voz baja y peligrosa. Puede que me hayas rodeado, pero no vine aquí solo. Antes de que el líder del consejo pudiera responder, una explosión sacudió toda la cámara. Las paredes temblaron mientras los escombros llovían y a través del humo y el fuego, Kara y un grupo de soldados fuertemente armados irrumpieron eliminando las torretas y los guardias con una eficiencia despiadada. Los labios de Caín se curvaron en una sonrisa sombría. Me subestimaron, ahora terminemos esto. Este caos estalló en las cámaras del consejo cuando Kira y su equipo lanzaron su asalto al otrora impenetrable. La fortaleza del Consejo Galáctico se derrumbó bajo la precisión de su ataque. Las torretas automatizadas fueron arrasadas en explosiones de fuego y los guardias de élite del Consejo cayeron uno por uno. Ante el ataque, los miembros del Consejo, una vez sentados en arrogancia y autoridad, ahora revueltos en pánico, el líder del Consejo, su rostro pálido y sin rasgos ahora, contorsionado por el miedo, retrocedió cuando Caín se le acercó. La fría rabia de un padre, empujándolo hacia adelante. Cada uno de sus pasos fue deliberado, medido y mortal. ¿Crees que puedes simplemente alejarte de esto? El líder escupió la desesperación arrastrándose en su voz. Somos la ley de la galaxia. Nadie, ni siquiera tú, puede desafiarnos. La mano de Caín se cernió sobre la empuñadura de su arma. Sus ojos nunca dejaron al líder. ¿Crees que porque te sientas en un trono de mentiras y control no puedes ser tocado? Te llevaste a mi hija pensando que eso me destrozaría, pero todo lo que has hecho es sellar tu destino antes de que el líder pudiera responder. Caín sacó su arma en un movimiento rápido, un solo disparo. Sonó y el líder del consejo colapsó. La vida se le drenaba del cuerpo en un instante. Los miembros restantes del consejo miraron con horror, demasiado aturdidos para moverse o contraatacar. Ava se paró junto a Khan, observando cómo la ciudadela, el símbolo del control galáctico, se desgarraba pieza por pieza. Ella había estado allí, su influencia, pero ahora era parte del ajuste de cuentas. Este es el fin de su gobierno, dijo con voz fuerte e inquebrantable mientras el equipo de Kira aseguraba a los miembros restantes del consejo. Caín se volvió hacia «Baba, ¿estás bien?» Abata sintió, aunque el peso de lo que había sucedido aún persistía. «Estoy bien, papá, pero tenemos que asegurarnos de que nunca le hagan esto a nadie más». La mandíbula de C se apretó. No lo harán. El reinado de terror del Consejo Galáctico termina hoy. Kara se acercó. Su rostro estaba manchado con traje y sangre, pero su expresión era triunfante. Hemos tomado el control de sus sistemas. El control del Consejo sobre la galaxia está destrozado. Es solo cuestión de tiempo antes de que sus aliados caigan. Los ojos de C parpadean con un destello de satisfacción. Bien, se acabó, pero A negó con la cabeza. Aún no ha terminado. Necesitamos asegurarnos de que la gente sepa lo que ha pasado aquí. La galaxia ha vivido con miedo del Consejo durante demasiado tiempo. Necesitan ver que luchamos, que ganamos. Kara sonrió y asintió con la cabeza. Ya hemos transmitido las imágenes de la derrota del Consejo a todos los rincones de la galaxia. A estas alturas todos saben la verdad. Ava sintió que se le quitaba un peso del pecho. El Consejo Galáctico, los gobernantes de incontables mundos,
Habían caído y no fue solo su padre quien los había derribado, fueron todos juntos. La galaxia había visto lo que un hombre, una familia, podía hacer cuando se lo empujaba al límite. Habían visto la fuerza y la determinación de la humanidad. Caín puso una mano sobre el hombro de Eva. Su mirada feroz se suavizó por primera vez desde que comenzó esta terrible experiencia. «Estoy orgulloso de ti, Ava. Te manejaste mejor de lo que podría haber imaginado». Ava sonrió. La tensión se alivió de su cuerpo. «Tuve un maestro bastante bueno. Mientras estaban en las ruinas de la Ciudadela, rodeados por los restos desmoronados del poder del Consejo Galáctico, las estrellas se extendían ante ellos, infinitas y llenas de posibilidades. La galaxia ahora era libre, libre de las garras, de la tiranía, libre del miedo que había gobernado a tantos durante tanto tiempo». Caín se volvió. «Hacia Kir, ¿qué sigue?» Kara levantó una ceja. «Hay mucho que reconstruir, pero por ahora diría que nos hemos ganado un poco de descanso». Ava asintió con la cabeza, aunque su mente ya estaba corriendo con pensamientos sobre el futuro. Habían ganado esta batalla, pero siempre habría nuevas amenazas, nuevos desafíos. La galaxia era vasta y estaba llena de peligros. Pero por primera vez, Ava se sintió lista para enfrentar lo que viniera después mientras abordaban su nave y se preparaban para dejar atrás la ciudadela en ruinas. Ava miró hacia atrás una última vez. El Consejo Galáctico se había ido, pero algo nuevo estaba surgiendo en su lugar, algo mejor, algo más justo, y sabía en el fondo que su padre siempre estaría allí, liderando la carga entre la galaxia y aquellos que intentarían controlarla. Los motores rugieron, y mientras despegaban hacia el cielo, Ava sonrió. Habían ganado y sin importar lo que viniera después, lo enfrentarían juntos hasta el final.